Don Ernesto trabajaba con la cabeza baja y las manos endurecidas por décadas de labor. Su taller, oculto entre las callejuelas polvorientas del barrio San Jerónimo, no tenía rótulo, ni logotipo, ni horario visible, pero todos en la zona sabían que allí se reparaban objetos que en cualquier otro sitio daban por perdidos. Era un hombre de pocas palabras, apenas las necesarias para indicar que se necesitaba, cuánto tiempo tomaría el trabajo y cuándo pasar a recoger. Lo demás lo decía con sus manos, firmes, meticulosas, pacientes. Una radio antigua sonaba siempre con boleros pasados de moda, mientras la grasa se colaba bajo sus uñas y el olor a aceite recalentado se mezclaba con el sudor del día. Pocos conocían su historia. Algunos decían que había sido mecánico en el extranjero, otros aseguraban que un accidente lo había dejado reservado y callado. Nadie sabía la verdad, pero todos coincidían en un punto. Ernesto nunca rechazaba un encargo. Si algo llegaba roto, él al menos lo intentaba. Aquella mañana, el calor comenzaba a pegar fuerte sobre el asfalto cuando una camioneta blanca, moderna y reluciente, se detuvo frente al taller. El vehículo, con placas de la capital, contrastaba visiblemente con el local oxidado y sin pintura. Del asiento del conductor descendió una mujer joven, con el cabello trenzado y unas gafas oscuras que casi cubrían su rostro por completo. Llevaba botas industriales, unos vaqueros impecables y una camiseta blanca que desentonaba con la suciedad del entorno. ¿Tú eres el que arregla motores imposibles?, preguntó, echando un vistazo a su alrededor con cierto recelo. Ernesto asintió sin decir palabra, limpiándose las manos con un trapo manchado de aceite. La mujer, llamada Valeria Mendoza, se dirigió a la parte trasera del vehículo y sacó con esfuerzo un motor extraño cubierto con una lona gruesa. Lo arrastró hasta el suelo, dejando que el metal raspase contra el concreto. 3 ingenieros en la planta ya lo revisaron. Dijeron que no tiene arreglo. Pero alguien me habló de ti, de tus milagros, comentó con una sonrisa entre escéptica y desafiante. Ernesto se agachó y observó el aparato sin tocarlo, con una mirada aguda que recorría cada curva y unión como si pudiera descifrar su historia con solo verla. Si consigues repararlo, dijo Valeria, soltando una carcajada seca, me caso contigo. Fue una provocación lanzada al viento, como quien lanza una piedra a un pozo solo para oír el eco. El mecánico no respondió. Se incorporó lentamente, limpió otra vez sus manos y volvió a sentir. Ella alzó una ceja, sorprendida por la reacción ausente, y sin añadir nada más, regresó a su camioneta. No creo que puedas, pero me interesa ver cómo lo intentas, murmuró antes de marcharse. Ernesto se quedó solo, con el motor a sus pies y el eco de aquella frase rebotando en el calor del taller. No se inmutó, no mostró orgullo ni molestia. Solo fue hasta su mesa de trabajo y comenzó a desarmar. Las primeras piezas cayeron con un golpe seco sobre la madera. Cada tornillo, cada componente era retirado con paciencia quirúrgica. Afuera, la ciudad vibraba con su bullicio habitual, pero dentro del taller solo se oía el ventilador girando y el roce metálico de las herramientas. No era un motor común. Su diseño estaba modificado, con elementos que no correspondían a ningún modelo de fábrica. Ernesto lo examinaba con una mezcla de concentración y melancolía, como si lo que tenía frente le resultara dolorosamente familiar. Tomó una libreta vieja y empezó a garabatear esquemas. No eran fórmulas ni cálculos, solo líneas, ángulos y puntos clave. Mientras tanto, en una oficina climatizada de la planta industrial de Valeria, varios ingenieros revisaban informes en sus tabletas. ¿En serio se lo diste a ese mecánico de barrio?, preguntó uno entre risas. Valeria no levantó la vista. No va a poder con él, pero quiero ver si al menos tiene la decencia de admitirlo. Las risas llenaron la sala. Uno de los presentes, jefe del área de desarrollo, comentó: con lo que costó ese motor, podías haberlo mandado a un laboratorio de pruebas, no a un taller oxidado. Precisamente por eso. Quiero que falle donde todos lo vean, contestó ella, seca, pero sus ojos revelaban algo más. No era solo desprecio. Había rencor, quizás deudas de pasado. De vuelta en el taller, Ernesto seguía concentrado. El motor tenía piezas quemadas, componentes incompatibles y un sensor manipulado intencionalmente. No parecía un simple fallo mecánico, parecía una trampa. Aún así, no hizo preguntas. No expresó queja alguna. Solo analizó, desmontó, limpió, redibujó. Y cuando cayó la noche, encendió la única lámpara del lugar, bañando su banco de trabajo con una luz tibia. Días después, el motor, contra todo pronóstico, volvió a funcionar. Ernesto no celebró. Solo apagó el equipo,
Limpió sus manos una vez más y lo dejó allí, como quien culmina un acto sagrado. Valeria regresó al amanecer, esta vez sin trenza, sin gafas, con el rostro despejado. Entró en silencio, miró el motor encendido y sintió una punzada en el pecho. Él no dijo nada, solo señaló el aparato. «¿Cómo lo lograste?», susurró. «Ese motor no quería morir», respondió él sin dramatismo. Ella no insistió. Sacó una hoja de su libreta, anotó algo y la dejó sobre la mesa. No era dinero, no era un agradecimiento, era un número de serie y una línea escrita a mano. Este motor no falló solo, tampoco fue casualidad. La mujer se marchó sin mirar atrás. Ernesto la vio alejarse en silencio. Ya no era solo un motor reparado, era el comienzo de algo más profundo, porque algunos mecanismos no se arreglan, se despiertan, y hay secretos que, una vez puestos en marcha, ya no se pueden detener. La lámpara de escritorio lanzaba una de luz débil sobre el banco de trabajo. Ernesto bebió un sorbo de café tibio en una taza sin asa y permaneció despierto hasta que los párpados comenzaron a pesarle. A la mañana siguiente, una silueta conocida apareció en la entrada del taller. Era Nico, un chico de 11 años que solía pasar por ahí para llevar recados o simplemente quedarse mirando cómo trabajaba el viejo mecánico. ¿Este motor es de carreras?, preguntó con curiosidad. Ernesto le hizo una seña para que se acercara. «Se ve complicado. ¿Vas a poder arreglarlo?». El mecánico no contestó. Solo señaló un cable desconectado y le tendió una llave inglesa. Nico la recibió con una sonrisa que parecía guardar un secreto. Aquella tarde, Valeria regresó, no por necesidad, sino empujada por una mezcla de sospecha y curiosidad. Quería ver qué tan lejos llegaría lo que, para ella, era un teatro, pero lo que encontró la dejó sin palabras. El motor, que había sido declarado inservible, estaba ya casi completamente desarmado. Sobre la mesa, cada pieza estaba acomodada con un orden meticuloso. El corazón muerto de aquella máquina parecía querer volver a latir. Valeria frunció los labios. No dijo nada, pero por primera vez, una duda real cruzó su mente. Los días que siguieron mantuvieron la misma rutina. Calor sofocante, olor a grasa vieja y un hombre callado que lo analizaba todo sin decir palabra. El motor seguía desplegado como un rompecabezas sin manual armado. Valeria no volvió, pero envió en su lugar a uno de sus técnicos. Se presentó como Darío, un joven altivo, con gafas oscuras y una sonrisa cínica. «Vine a ver si todavía sigues jugando a ser ingeniero», dijo mientras mascaba chicle de forma ruidosa. Ernesto no se dignó a mirarlo. Seguía puliendo una válvula con la delicadeza de quien limpia una joya. «¿Tienes idea de cuánto vale ese motor?», insistió Darío. «Cuesta más que lo que ganas en todo un año. Si lo descompones más, hasta el polvo te vamos a cobrar». Nico, que barría el piso en silencio, se detuvo. Apretó con fuerza el palo de la escoba y observó a Ernesto, esperando que dijera algo. Pero el viejo mecánico solo colocó la válvula a un lado, se limpió las manos con parsimonia y fue hasta el motor. Lo encendió brevemente. Un zumbido suave recorrió la estructura de metal, casi imperceptible, y luego volvió el silencio. Un silencio denso, incómodo. Darío retrocedió un paso, tragando saliva. «No lo toques más. Voy a levantar un informe», dijo, girándose hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, se detuvo. «Y si de verdad crees que vas a casarte con la ingeniera, mejor consigue una nariz roja». Aquella noche, Ernesto no probó bocado. Se sentó en el rincón trasero del taller, mirando el cielo encapotado. El murmullo lejano de una fiesta en el barrio llegaba como una sombra ruidosa. Nico apareció con una bolsa de pan dulce envuelta en papel. «No le hagas caso, Ernesto. Ese tipo habla porque tiene miedo. Tú sí sabes lo que haces». El mecánico no respondió. Solo le pasó un tornillo recién limpiado. El chico lo recibió con cuidado, como si se tratara de una condecoración. Mientras tanto, en su apartamento en el centro de Guadalajara, Valeria no lograba encontrar calma. Repasaba imágenes técnicas del motor en su tableta, ampliando esquemas, revisando sin saber realmente qué esperaba ver. En su mente reapareció una escena de la infancia. Su padre mostrándole un plano mecánico con los ojos brillantes de orgullo mientras ella apenas entendía lo que señalaba. «No es cuestión de saber más. Es cuestión de aprender a mirar distinto», le había dicho él. Pero ahora, lo distinto era justamente lo que se le escapaba. Porque Toño, ese hombre sin títulos ni currículum, provocaba en ella una inquietud que no sabía nombrar. No era desprecio ni sarcasmo. Era duda.
El cuarto día arrancó como los anteriores, pero el ambiente tenía algo diferente. El cielo estaba cubierto, el aire húmedo y denso. El taller olía a metal caliente y a tensión contenida. Ernesto ya había reconectado buena parte del sistema eléctrico del motor. Trabajaba con una precisión obsesiva. Sustituyó sensores, reconfiguró la red de energía y reparó fallos que, claramente, no eran accidentales. Ese motor no se había averiado por desgaste. Alguien lo había saboteado. No sabía con qué fin. Tal vez para encubrir algo. Quizá para desacreditar a alguien. Pero Ernesto no hizo preguntas. Solo siguió reconstruyendo. A media mañana, Valeria apareció sin previo aviso. Entró con paso inseguro, como si no quisiera estar ahí. Pero no pudiera evitarlo. Su ropa era más informal que en visitas anteriores, aunque su presencia seguía imponiéndose. Llevaba una carpeta bajo el brazo, pero no la abrió. ¿Qué tanto has avanzado?, preguntó, sin siquiera saludar. Ernesto señaló con la cabeza el motor ya armado nuevamente, aunque aún sin encender. Ella se acercó, analizando cada pieza como si no reconociera el aparato que una vez creyó muerto. Frunció el ceño al ver el ensamblaje. «Esto no coincide con el plan original», murmuró Laura, observando el motor con recelo. Ernesto le entregó un papel arrugado donde había dibujado, a mano, un nuevo esquema. Ella lo examinó por unos segundos, en silencio. Esto no debería funcionar así», dijo al fin. Pero no terminó la frase de inmediato. Tragó saliva y continuó en voz más baja. «Aunque tiene lógica». Era la primera vez que su voz no sonaba arrogante. Había en su tono algo distinto, asombro, como si, por primera vez, estuviera viendo a Ernesto sin los lentes de prejuicio. Ese momento se rompió abruptamente cuando Darío cruzó la puerta, esta vez acompañado de 2 ingenieros más. Todos con los móviles en mano, bravando desde que entraron. A ver el espectáculo del milagrero, bromeó uno, mientras otro ya tenía la cámara enfocada en el motor. Laura no los había llamado, pero tampoco hizo nada por detenerlos. El ambiente se volvió espeso. Ernesto no dijo una sola palabra. Giró una válvula, ajustó un par de perillas y respiró profundamente antes de presionar el botón de arranque. El motor respondió con un rugido controlado. No fue un estallido, fue un renacer. Vibró de forma estable, precisa, como una criatura que despertaba después de un largo letargo. Durante unos segundos, reinó el silencio. Solo se escuchaba el ritmo constante del motor funcionando, desafiando todas las predicciones. Entonces, Darío rompió la tensión con una carcajada mordaz. «Miren nada más, el brujo lo logró», gritó, burlón. «¿Y ahora qué, Laura? ¿Te casas con el mecánico?». Las risas no tardaron. Uno de los ingenieros seguía grabando, mientras otro añadió, «Que preparen los anillos». «¿No?». Laura se quedó quieta. No dijo nada. No defendió a Ernesto. Tampoco negó la burla. Solo curvó los labios en una sonrisa ambigua y desvió la mirada. Ahí ocurrió. Ese fue el momento exacto en que todo cambió. Ernesto apagó el motor sin dramatismo, sin enojo. Se quitó los guantes con calma, los dejó sobre la mesa de trabajo y se alejó hacia el fondo del taller sin decir palabra, como si el rugido de aquel motor, en lugar de darle algo, se lo hubiera quitado. Esa noche, Nico lo encontró sentado sobre la banqueta del taller. No había luces encendidas, ni radio, ni herramienta alguna entre las manos. «¿Estás bien?», preguntó el niño en voz baja. Ernesto no respondió. Miraba el cielo nublado y por primera vez se sintió genuinamente solo. Al día siguiente, el taller amaneció rodeado de atención como nunca antes. Un breve video publicado en redes, grabado por los ingenieros, se volvió viral en pocas horas. El mecánico de barrio que había revivido un motor muerto y al que le ofrecieron matrimonio a modo de burla. Los comentarios iban desde el asombro técnico hasta la crueldad disfrazada de chiste. «Que le den el anillo». «La boda es la semana que viene». Nivel, ilusiones rotas, decían los usuarios. Laura vio el vídeo desde su departamento. Su propia voz, burlona, diciendo «si tú lo arreglas, me caso contigo», se le clavó como una espina en el pecho. No era por el escándalo, era por algo más íntimo. Por cómo sonaba, por cómo lo había mirado, por lo que había callado cuando todos lo ridiculizaban. Intentó llamarlo. No respondió. Envió un correo desde su cuenta de trabajo. Tampoco hubo respuesta. Decidió ir ella misma. Cuando llegó al taller, encontró a Nico sentado sobre una caja rota junto a la puerta, como si fuera un pequeño centinela. «No quiere ver a nadie»,
dijo sin levantar la vista. Solo quiere explicarle. No quiere explicaciones, interrumpió el niño, mirándola esta vez con firmeza. Usted también se rió. ¿O se quedó callada cuando todos lo hicieron? ¿Qué quiere ahora? Laura tragó saliva. Nadie le hablaba así desde que su padre, años atrás, aún la corregía con una mirada dura pero justa. Se marchó sin insistir. Esa misma noche, una camioneta blanca del corporativo se estacionó frente al taller. Bajaron 2 ejecutivos con trajes relucientes y sonrisas prefabricadas. Llevaban un portapapeles con una carta de oferta. Queremos integrarte a la división de innovación como asesor técnico, explicaron. Lo que hiciste representa un ahorro millonario para nosotros. Ernesto no los dejó terminar. Tomó la hoja, la dobló con calma sin leerla y la colocó sobre el motor reconstruido. Luego, con una voz baja pero firme, dijo: no colaboro con quienes se ríen mientras otro es humillado. Ellos intentaron justificarse, que había sido un malentendido, que el vídeo lo hizo famoso, que todo el mundo hablaba de la hora. Ya hablaron. Ahora, cállense, dijo, sin levantar la voz, pero sin dejar espacio a dudas. Los ejecutivos se marcharon en silencio, llevándose con ellos cualquier posibilidad de disfrazar lo ocurrido como un malentendido. Y Ernesto, por fin, se quedó en paz. Tanto. Más tarde, en su departamento, Camila se sentó sola frente a su laptop. Abrió un archivo que llevaba años sin tocar, un proyecto personal que había abandonado cuando decidió seguir subiendo en la empresa a cualquier costo. Planos, ideas, diagramas que alguna vez creyó que la harían distinta. Y entonces pensó en Toño, no por el motor, sino por el silencio, el suyo y el de él. Y entendió que no era solo un mecánico, era un espejo, uno que la había obligado a ver en quién se había convertido. En el taller, Toño guardó sus herramientas en una caja de madera, no porque se rindiera, sino porque había entendido que lo que rompieron no era el motor, era la dignidad, y esa no se arregla con tornillos. 3 días pasaron sin que Toño abriera el taller. Los vecinos empezaron a murmurar. Algunos pensaban que se había ido, otros que lo habían contratado en la capital. Pero Chava sabía la verdad. Toño seguía ahí adentro en silencio, arreglando algo que no se veía. Una tarde, mientras el sol se escondía entre los techos de lámina y las bardas de concreto, una señora mayor llegó al taller con paso lento. Llevaba un sobre en la mano y una mirada conocida, la de quien ha visto demasiado, pero no lo dice todo de golpe. Chava la reconoció. Era doña Elena, la señora que vivía al final de la calle y que cada diciembre le llevaba tamales a Toño sin cobrarle un peso. «¿Está bien?», le preguntó al niño. Chava sintió, pero no sonrió. Ella se sentó en una silla junto a la entrada y después de un rato murmuró: «La gente cree que Toño siempre fue así, callado, cerrado, solo, pero no lo conocieron cuando llegó». Chava la miró con atención. Nunca la había oído hablar tanto. Tenía una hija pequeña. Se llamaba Mariana, dijo con la voz quebrada, y una esposa que se llamaba Laura. Vivían en otro estado, pero un accidente en la carretera lo cambió todo. Chava no parpadeó. Después del entierro, Toño llegó aquí. No habló por semanas, solo trabajaba, hasta que un día un motor viejo le devolvió la calma. Desde entonces no volvió a hablar de ellas ni una sola vez. El niño sintió un nudo en la garganta y nadie lo sabe, nadie pregunta y él no explica. Esa noche Camila fue una vez más al taller. Esta vez no llevaba papeles ni pretextos, solo una libreta pequeña. Cuando llegó, la encontró abierta por primera vez desde el incidente. Toño estaba de pie junto al motor, desarmándolo de nuevo. Por necesidad, por limpieza, por despedida. «No vengo por el motor», dijo Camila en voz baja. Él no respondió, pero no la echó. «Vengo porque fui parte de lo que te rompió y porque entiendo que arreglar un motor no fue lo difícil». Toño levantó la vista por primera vez. «Sé lo que perdiste», añadió ella con suavidad, «y sé que eso no se repara». Silencio. «Yo también perdí algo», continuó. «No fue un accidente. Fue lento. Me fui volviendo alguien que no escucha, que no mira, que se ríe cuando debería callarse. Y tú me hiciste darme cuenta». Toño bajó la mirada. Una lágrima solitaria, casi imperceptible, rodó por su mejilla. No hizo ruido, no fue dramática, pero pesaba como todo lo que no se dice. Camila le extendió la libreta. Era su proyecto antiguo, lleno de ideas y planos que ella misma había dejado morir. «Tal vez no quieras trabajar para la empresa, pero podríamos trabajar en esto, tú y yo, como iguales, sin cámaras, sin promesas ridículas». Toño la miró, no asintió, no habló, solo tomó la libreta,
La abrió y comenzó a dibujar. Y en ese trazo silencioso, algo comenzó a recomponerse. La noticia de que Toño había rechazado el contrato de la empresa no tardó en llegar a las oficinas centrales. Pero lo que nadie esperaba fue lo que vino después. Un reporte técnico interno filtrado desde adentro que revelaba que el motor experimental se había sido saboteado y que la falla no era accidental. Lo que Toño había descubierto con sus manos, otros lo confirmaron con cifras. Camila leyó el informe en silencio, con el ceño fruncido. Había nombres conocidos, involucrados, firmas, correos ocultos y entre los implicados Iván. La indignación subió como fuego lento. Ya no se trataba solo de una burla personal. Era un sistema entero que operaba bajo arrogancia, encubrimiento y conveniencia. Y Toño había sido el blanco perfecto, invisible, sin voz, sin título, pero demasiado capaz como para. Camila sonrió, bajando la mirada como si el recuerdo la sorprendiera por dentro. «No lo dije en serio», murmuró. Toño asintió lentamente. «Lo sé». Guardaron silencio un momento. El viento soplaba con suavidad, arrastrando el olor a metal, aceite y tierra caliente. «Pero», continuó ella, esta vez sin risa, sin sarcasmo, sin escudo, «si alguna vez te nace preguntarlo de verdad, quizá te sorprenda la respuesta». Toño no respondió. Solo la miró de reojo, con esa mezcla de cansancio antiguo y ternura silenciosa que él no sabía poner en palabras. Luego volvió la vista al cielo estrellado. Y así se quedaron, sin etiquetas, sin promesas apresuradas, pero con algo más firme. Un camino compartido, construido con paciencia, herramientas y la voluntad de reparar no solo máquinas, sino a ellos mismos. Porque a veces el verdadero motor no es el que ruge con potencia, sino el que, aún roto, sigue intentando volver a andar. Y esta vez no andaban solos. Ella lo dijo con una sonrisa tranquila, casi cómplice. Toño no respondió enseguida. La observó con esa mirada que mezclaba un poco de sarcasmo con una ternura que nunca había aprendido a ocultar del todo. «No arreglé el motor», dijo finalmente. «Lo que reparamos fue otra cosa». Camila desvió la vista hacia el suelo, respiró con profundidad y luego entrelazó sus dedos con los de él. No hubo ceremonia, ni vestido blanco, ni fiesta tradicional. Pero a la mañana siguiente, cuando Camila lo presentó en un foro internacional como cofundador del proyecto y diseñador principal, algo esencial se transformó. Porque, por primera vez, ante una audiencia llena de especialistas y autoridades que alguna vez lo pasaron por alto, Toño fue realmente reconocido. No por sus herramientas, ni por el motor en la mesa, sino por lo que había en su interior. Conocimiento, dignidad, visión. Y en ese instante, entre planos, aplausos y miradas sorprendidas, alguien susurró lo que muchos sentían pero nadie había dicho en voz alta. «Bendito sea Dios».